Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar juntos en este domingo que el Señor regala, esta hermosa mañana que tenemos el privilegio de estar juntos. Vamos a meditar un instante en la santísima palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en este día en unos minutos. Brevemente, hermanos, hablaremos hoy de lo que acabamos de leer, que es uno de los capítulos más bellos, más esperanzadores de toda la Escritura. Es el capítulo 55. Es uno de los textos más hermosos que usamos para compartir el Evangelio. Es el recordatorio de parte de Dios acerca de cómo Dios nos ama, nos hace una serie de promesas. Cada versículo, hermanos, es una promesa en sí misma. Es importante meditar en ello porque es la voz de Dios para nosotros. En este mes donde estamos hablando acerca de la importancia de la Escritura, quiero que meditemos, hermanos, en todo el capítulo, pero especialmente, hermanos, en las palabras finales. Es decir, quiero que se ubiquen juntamente conmigo en los versículos 10 y 11. Y fíjense lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, entremos en materia. El tema de hoy se llama siendo prosperados en su palabra. Lo dice el texto, lo acabamos de leer. En este mes de agosto, en el mes de la Biblia, hermanos, estamos hablando acerca de la importancia de la Escritura en nuestras vidas. Es interesante mencionar que la palabra de Dios tiene diferentes enseñanzas para la vida. Una de ellas es precisamente la que tenemos frente a nosotros. La palabra del Señor, y quiero iniciar con recordando la muerte en esta semana de un poeta, un teólogo brasileño, o por lo menos que vivió en Brasil, pero de ascendencia española, que se llama Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga, si me permiten, hermanos, fue un gran hombre. Hay una serie de libros, textos, donde este hombre religioso, sacerdote de la orden de los claretianos, escribió una serie de poesías muy interesantes, muy intensas, muy hermosas, las cuales se los recomiendo. Y es también de alguna manera uno de los fundadores que en algún momento se llamó y se llama esta corriente de pensamiento dentro de la iglesia conocida como la teología de la liberación. Pero más allá de las implicaciones de esta corriente de pensamiento o teología o ideología, dirían algunos de manera despectiva, pues es rescatar la belleza del lenguaje. Por eso yo cito las poesías, por la belleza del lenguaje, porque finalmente la Biblia también es un libro de literatura, donde hay novelas, poesías, cuentos, historias, enseñanzas, proverbios. Los proverbios son como los dichos, los refranes. Es decir, la Biblia es una riqueza literaria. Por eso la insistencia en recurrir a ella como ese texto maravilloso. Por un lado, la revelación santa de Dios. Por otro lado, Jesucristo mismo hecho carne y a la vez letra viva. Pero también, por otro lado, el recurso de la literatura. Porque finalmente eso es la Biblia, un libro. Vamos a entrar en materia en la parte final del capítulo de Isaías, o de los capítulos de Isaías. A partir del capítulo 55 hasta el 66, es lo que se conoce como la tercera parte de Isaías. Isaías tiene 3 partes. Esta parte final, los mensajes son muy emotivos, los mensajes son muy motivadores, evocan mucha esperanza, mucha alegría, regocijo. ¿Por qué? Porque ya le hablan a un pueblo que ha regresado del exilio babilónico que duró 70 años. Es un pueblo que está esperando la respuesta de Dios. Ok, Señor, ya pasamos la prueba, ya vivimos en la agonía, ya vivimos en la amargura, ¿ahora qué sigue para nosotros? Bueno, el Señor dice, en primer lugar,
venid a todos los que están sedientos, a todos los que están sedientos. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la sed nos agobia. Sed no solo de agua física, sino sed de respuestas, sed de esperanza, sed de paz, sed de salud ahora, sed de armonía en las ciudades, en los hogares, en las familias. Tenemos sed de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se manifiesta Dios? Así, satisfaciendo tu necesidad, salvándonos de nuestro pecado, porque el pecado nos hunde. El pecado nos hace perder el control, el pecado nos hace perder la visión, el pecado nos hace dejar de ver las cosas buenas de la vida. Necesitamos regresar a Dios. Y Dios dice, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, miren, nos conoce Dios, ¿verdad que sí? A todos nos gusta y sabemos la importancia del dinero. Sin embargo, más de una ocasión andamos con los bolsillos vacíos, o con alguna necesidad económica, o alguna problemática al respecto. Dios dice a los sedientos y a los que están sin dinero, para ustedes es este mensaje. Y después de dar una serie de promesas y hacer una serie de recomendaciones, nuestro Dios nos revela su amor por nosotros. Vayamos al versículo primero. Dice, vengan y compren y coman, pero compran de mí, compren de lo que yo tengo, compren lo que yo tengo, adquiéranlo, recíbanlo. ¿Por qué gastas su dinero? ¿Por qué gastan Cuando usted gasta el dinero, no gasta la moneda o el papel, gasta su tiempo, gasta su esfuerzo, gasta sus noches, sus mañanas, sus días, sus desvelos, sus madrugadas. Eso es lo que realmente usted está gastando. No es el papel o la moneda, no es la adquisición de bienes o servicios solamente. Esos, por supuesto, finalmente hay que pagarlos, ¿verdad? Pero lo que quiero recordarle, hermano, que detrás de eso está su tiempo, sus años, su esfuerzo, su dedicación. ¿Recuerda usted cuando tenía que ir a trabajar incluso enfermo o enferma? ¿Recuerda usted cuando estaba cansado y aún así tenía que ir? ¿Por qué? Porque necesitamos eso. El Señor dice, ¿por qué gastas tu dinero? Hoy quiero invitar también a que meditemos en esto. Dice, ¿por qué gastas en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no te sacia? Es decir, tenemos que aprender a ser buenos administradores también de lo que Dios nos da. Vemos algunos que no sabemos controlarnos. Hermanos, hoy te digo en el nombre de Cristo que tienes que aprender a meditar en tus inversiones, en tus gastos, su inversión y gasto. Oídme atentamente, dice el versículo 2, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La palabra grosura en la Biblia quiere decir con lo grueso, la grasita, lo que le daba sabor o lo de que le da sabor a la carne, que era muy, muy vistosa, además de que en la antigüedad la grasa de los animales se usaba no solamente para darle sabor, sino para limpiar, para preparar el fuego. Era una grasa natural que incendiaba y mantenía el fuego encendido. Tenía varios usos. Entonces esta grosura era tan importante y la parte más costosa, curiosamente, de la carne, ¿verdad? Y entonces dice, oigan atentamente y van a comer del bien. Pero nos dice, presten atención, escuchen, oigan lo que tengo que decirles. Y agrega el versículo 3, inclina tu oído y ven a mí, escucha o oye y vivirá tu alma, y entonces haré contigo un pacto eterno. Y así sucesivamente el Señor está hablando al pueblo del Señor, se está presentando, se está ofreciendo, de tal manera que la oferta de Dios. Es interesante que el capítulo empieza hablando acerca de una cuestión de economía, una transacción, ¿verdad? Compra, adquiere, recibe. ¿Por qué? Porque Dios conoce la manera en cómo nosotros adquirimos nuestros bienes. Y dice, toma la primera opción, que soy yo. Hermanos, este poeta que les he hablado tiene una excelente poesía que se llama Agustiniano, que va a aparecer por aquí en su visión, a un lado de mí. Y me gustaría que medite usted en este precioso mensaje que escribió este hombre, que habla de la esperanza, que habla de cómo Dios quiere que las cosas sean mejores. Pero vayamos rápidamente, hermanos, a los textos en cuestión. Versículo 10. Vamos a dar un salto. Versículo 10. Porque
como desciende el cielo del cielo, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué significa el versículo 10? En relación a la promesa de Dios, de mantenimiento por un lado, de sustento por el otro, Dios siempre pensando en nosotros. Dios siempre quiere bendecirte, Dios siempre quiere darte, Dios siempre quiere que tú recibas. Sin embargo, a veces, hermanos, en nuestro falso orgullo, en nuestra vanidad, en nuestra vida, a veces pecaminosa, en nuestro descuido, en nuestra negligencia. La palabra negligencia quiere decir que cuando tienes que hacer algo, no lo haces. Eso es ser negligente, ¿verdad? Hermanos, a veces en nuestra negligencia no nos damos cuenta de que Dios quiere bendecirnos a través de nuestras acciones. Leíamos hace ratito, vengan. Acción de ir, de caminar, de avanzar, escuchen, oigan, esté atento. Eso implica un esfuerzo. Y muchas de las veces no queremos ni siquiera hacer este esfuerzo, por pequeño que parece. Aún lo pequeño se nos hace grande. ¿Por qué? Porque implica atención. Y quiero poner un ejemplo sencillo para usted que me está viendo. Alguien va a decir, bueno, ¿es difícil prestar atención a Dios? Claro. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes están llevando sus devocionales? ¿Están poniendo atención? ¿Están dedicándole tiempo a Dios? ¿O solamente están dejando pasar los días, las horas, los minutos? A veces nos preguntamos como padres, ¿por qué mis hijos son rebeldes? ¿Has orado a Dios? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi casa, con mi esposa, con mi esposo? Estás platicando con Dios. Estás poniendo tu carga delante del Señor. Estás poniendo tu carácter delante de Dios. La palabra de Dios nos está hablando. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. La Biblia dice que Dios quiere bendecir tu vida y quiere regarla, de tal manera que tu vida produzca, que seas floreciente. Así Dios quiere bendecirnos. Por eso nos pone este ejemplo, dice, sino que la tierra se riega, y entonces una vez que se riega, porque así quiere Dios regar tu vida como se riega una plantita, dice, la hace germinar y producir. Hay vidas que germinan pero no producen. Hay vidas que quieren producir pero no pueden ni siquiera germinar. Son vidas opacas, vidas que no están creciendo. Para Dios somos como un precioso jardín de flores. Él nos planta, nos riega y nos cuida. Pero hay plantas que se niegan incluso a recibir esta bendición de parte de Dios. Hermano, hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que seamos sensibles a la voz de Dios, a que nos adaptemos, a que meditemos en lo que Dios tiene para nosotros. Y dice aquí, y da semilla al que siembra y pan al que come. Me quiero detener en el primero. Da semilla al que siembra. Hemos visto por las noticias cómo es que la unión de productores, las uniones agrícolas a lo largo y ancho del país y de algunos otros países, en algunos momentos hacen huelgas. ¿Por qué? Porque uno de los que tiene la responsabilidad de proveer de los granos, ya sea con créditos o cuando la situación es muy crítica, el mismo gobierno, el Estado, les provee de los granos para que puedan sembrar, les provee de los créditos para que puedan barbechar, regar, contratar, todo el proceso de siembra, de cosecha, de almacenaje, de venta, todo lo que conlleva ello. El Estado, por lo menos en México, tiene cierto compromiso con los sectores más desfavorecidos, pero también con aquellos que tienen las maneras. Dios nos da el recurso para vivir. Dios nos da los dones, los talentos para que podamos ponerlos a trabajar. Muchos de nosotros simplemente nos quedamos en el alto, en la pausa, y no nos damos cuenta cómo Dios nos quiere bendecir. Dice, da semilla ¿a quién? Al que siembra. Al que no siembra le dará semilla. Definitivamente no, porque no tiene ni la actitud, ni el deseo, ni el anhelo, ni está pensando en sembrar. Mucha gente que quiere que las cosas simplemente sucedan. Hermano, yo creo que tú y yo queremos que sucedan las cosas, ¿verdad? Hace unos días estaba viendo lo del sorteo del avión que tiene el presidente, ¿verdad? Y estaba vendiendo los cachitos de la lotería, y seguramente le pasa a usted como le pasa a muchos, ¿verdad? Que quieren ganarse la lotería, pero ni siquiera compran un boletito. Bueno, más allá de esto, hermano amado, hermana amada, la Biblia dice que Dios quiere bendecirte, que te quiere dar la semilla, pero para que la siembres, no para
para que la guarde. La semilla, hermanos amados, es lo que Dios ha provisto por medio de su palabra. Pero también dice, y da pan al que come. Te sorprendería saber esto. Hay gente que tiene pan y no come. ¿Cómo es esto posible? Sí. Hay gente que tiene para comer y no come. ¿Cómo es esto? Es una locura, es inconcebible, es inaceptable. Simplemente es irracional esto. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos y de lo que tenemos nos quejamos. Hace tanto que no como carne. Puras frijoles, puras lentejas, ¿verdad? Por eso dice Dios, yo le doy pan al que quiere comer. Y el que no quiere comer, aunque tenga que comer, no come. Somos tremendos. Y a veces nosotros tenemos la salida en los problemas y aún así no la tomamos. Sabemos que Dios es el que dirige tu hogar y el mío y aún así nos quejamos. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos del esposo, de la esposa, nos quejamos del jefe en el trabajo, nos quejamos del día, del calor, de todo, del profesor, los estudiantes, y no nos damos cuenta, hermanos amados, que como cristianos tenemos que quitar completamente de nuestra mente y corazón la cultura, así le llamo yo, la contracultura, para los que saben, de la queja, del quejumbroso, de aquel que se queja, de aquel que le está viendo qué le falta, qué le sobra a fulano o a perengano y no se da cuenta que Dios lo quiere bendecir. Pero usted me dirá, pero es que es la realidad, me dicen muchos, es la realidad. La realidad se ve y se juzga, porque ahí está, ¿no es cierto? Pues yo quiero que vayas un poco más y veas con los ojos de Dios. ¿Es verdad? Probablemente todo está de cabeza. Probablemente los defectos brillan más que las virtudes. Tienes razón. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos. Dios lo sabe. ¿Que acaso no se da cuenta en qué nos fallamos? ¿En qué nos falta crecer? ¿En qué necesitamos hacer cambios y ajustes? Ahí es donde el Señor nos quiere bendecir. Pero nos ha dado una herramienta, hermanos amados. Su palabra. Su palabra. En este mes de la Biblia, su palabra es importante. Leerla, meditarla, memorizarla, guardarla en el corazón. Es interesante que muchos tenemos historias guardadas, chistes guardados en la cabeza, pero no tenemos las historias bíblicas. Es lamentable cómo el pueblo se hunde y cuando nosotros somos llamados a ser de bendición para otros, no tenemos palabra que dar. Hoy te invito en el nombre de Cristo a que pongas atención a esto. Vamos con el último versículo para no abrumar, versículo 11. Así como viene la lluvia, la nieve, hace germinar, produce semilla, da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. Dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De veras? ¿Estás viviendo de la palabra de Dios? ¿O ya no soportas la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, es alegría. Decíamos la semana pasada, es miel a tu paladar. Pero también la palabra de Dios, dice el himno número 10, es un martillo. Es una espada, dice Hebreos, que nos parte. ¿Por qué? Es un espejo, dice Santiago. Hermanos amados, porque la Biblia nos retrata tal cual somos. Somos pequeños. Pero a veces en nuestra pequeñez somos arrogantes, soberbios y súmale, descuidados. Hoy te invito en el nombre de Cristo a que todo se lo dejemos atrás, a que caminemos bajo la protección de Dios, a que podamos comprender cuánto Dios nos quiere bendecir y que tenemos que ser un pueblo obediente, que tenemos que ser un pueblo que busque su palabra, que estemos descansando siempre en sus promesas, que estemos confiando y que cuando pasemos por alguna adversidad celebremos con gozo que el Señor está a nuestro lado. Que ciertamente, hermano amado, las adversidades son tan amplias, tan diversas, tan constantes y algunas muy dolorosas, hasta nos sacan las lágrimas, porque no sabemos qué hacer. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que el Señor está con nosotros y su palabra hace algo, hermanos. No solamente es una palabra que se repite como una letanía. La palabra letanía quiere decir una oración repetitiva. No,
quiere decir que su palabra tiene poder para levantarte, tiene poder para renovarte, tiene poder para darte nuevas miras, nueva visión, para entender qué significa la semilla en tu mano, para entender qué significa el pan cuando tienes hambre, para entender qué significa la bendición cuando necesitas la lluvia. Estamos viviendo una época aquí en la ciudad donde queremos que llueva porque extrañamos la lluvia, ¿no es cierto? Bueno, así Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que aprender a esperar en Él. Y si no hemos aprendido, es el tiempo ahora. Y si lo sabemos, hoy te pido que mantengas firme tu fe. Algunos de nosotros estamos anhelando por volver otra vez a los cultos, a la casa de Dios. Ya llegará el momento, no te desesperes, todo en su tiempo. Queremos que todos estén bien y estén vivos. Nos acabamos de enterar que nuestro querido pastor en Nogales se enfermó, pero gracias a Dios ya está muy bien. Y como él nos informa la Asamblea General, el presidente de la Iglesia Presbiteriana en todo México nos informa que en el país han fallecido lamentablemente 25 pastores presbiterianos. Algunos tomando todas las precauciones y aún así, lamentablemente fallecieron. Lamentablemente para nosotros, para las familias, pero sabemos que la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, dice el texto, así será mi palabra que sale de mi boca. Ya definimos la primera cosa, la palabra de Dios solamente sale de la boca de Dios. Cuidado, porque hay algunos que piensan que puede venir de otra parte. Y es interesante que le hacemos más caso a las recomendaciones, a veces que nos hace el periódico o algunos hasta el horóscopo, y no a lo que la Biblia dice. Sigue diciendo, la segunda cosa, dice, escucha esto, no volverá a mí vacía. Toda la palabra que Dios dice, todas las frases que el Señor lanza, todo lo que el Señor enseña, nos mueve, nos estimula, tiene un propósito. Y esa palabra es como el boomerang, como quiera decirlo. Lo lanza y regresa. La palabra vuelve a Dios. Porque la palabra, como dice Juan 1:1, estaba con Dios y está con Dios. Él es el dueño de esa palabra. Porque la característica de la palabra de Dios es que es creadora, es recreadora, es renovadora. Esa palabra que puede hacer algo de la nada. Crea alegría donde no la hay. Crea paz donde no existe. Crea justicia donde hace falta. Ese es el poder de la palabra. Levanta donde todo el mundo está caído. Ese es el poder efectivo. Nos da una esperanza, nos da una promesa cuando sentimos que todo se ha acabado. Dice, no volverá vacía. Por eso es que Dios soberano, en el cual creemos, hermanos, nuestro Dios es soberano, no lo olvide, por favor. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Incluso la adversidad, la que tú y yo enfrentamos, o algunas veces nos toca vivir, es parte del plan de Dios. Pues, ríete conmigo, sorpréndete. ¿Será que la adversidad que estoy viviendo es parte del plan de Dios? Sí, no hay nada que escape de su voluntad. Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El mismo de todos, formarte, tratar contigo, animarte, moldear tu carácter y tu personalidad, enseñarte las cosas buenas, advertirnos de los peligros, señalarnos el camino, sentir su compañía, humillarnos también, porque a veces somos arrogantes, ¿verdad? Nos creemos mucho y creemos que siempre tenemos la razón. Y aunque venga Dios y nos diga, mira, te equivocas, hasta con Dios se la aplicamos. Y le decimos, Señor, yo sé lo que estoy haciendo. Dios dice, perdona. Y le digo, Señor, pero es que no sabes lo que me hicieron. Claro que lo sabe. El Señor dice, ama y olvida. Pues Señor, yo puedo amar, pero perdono, pero no olvido. Y cosas semejantes así. Así soy, ni modo. Y decimos cada cosa, hermanos, de la cual ni siquiera estamos seguros. Pero Dios tiene tanta misericordia. Vamos por lo más. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Se confirma lo que acabo de platicarte. Cada cosa que ocurre en tu vida, en la mía, es parte del plan perfecto de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Primero, lo vimos. Dios sabe que tengo sed. Dios sabe que estoy sediento. Dios sabe que tengo necesidad. ¿Qué dice Dios? Vengan a mí. Vengan. Señor, pero ¿cómo tenemos acceso a esa agua? Escucha.
que le dijo Jesús a la mujer samaritana: del agua que yo te voy a dar de beber, no volverás a tener sed jamás, jamás. Hermano, ¿no quieres beber de esa agua? Ven, aliméntate, aquí está la palabra del Señor. Lee tu Biblia, escucha el mensaje de Cristo. No es tan simple. Para mucha gente dice: ¿a poco nada más leyendo es suficiente? Sí, porque cuando lees te santificas. Porque cuando lees, lees por el Espíritu. Porque cuando lees eres obediente. Porque cuando lees y memorizas, entonces retienes la palabra en tu vida y en tu corazón. Porque cuando la pronuncian tus labios, no solamente son palabras huecas como aquellas que se lleva el viento, no, son palabras de poder. Palabras que Dios pone en nuestro corazón para ministrar. Y el primer ministrado eres tú. No puedes ministrar a otros sino antes eres tú tratado por Dios. Cada vez que tú y yo pronunciamos las palabras de Dios, debemos de ser como los judíos cuando abren su Biblia y cuando la están leyendo, todo el tiempo están haciendo una reverencia. Están haciendo reverencia. ¿Por qué? Porque es el santo mensaje. Incluso cuando aparece la palabra Jehová o Yahvé, ellos simplemente no la leen, sino que hacen una reverencia y la cambian por la palabra Adonai, que quiere decir Señor. No pueden pronunciar la palabra Yahvé. ¿Por qué, dirás tú? Porque para ellos es el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Son tan especiales. Imagínense que tus labios y mis labios pecadores pronuncien la palabra. Para ellos es así. Hoy nosotros como cristianos no vivimos esa realidad. Sin embargo, debemos de ser respetuosos, debemos de ser atentos. En alguna ocasión llegó un hermano y me dijo: pastor, ya leí como 20 capítulos el día de hoy. De veras, hermano, lo felicito. Sí, dice, porque a veces, pues cuando tengo ganas de ir al baño, pues me llevo la Biblia para leer. Pues yo creo que usted puede leer la Biblia en muchas partes, pero hay lugares especiales para hacerlo. ¿Quiere leer? Lea otro libro, pero déle su lugar, déle la reverencia necesaria, porque leer la Biblia no solamente es alimentarnos de palabras, de frases bonitas, motivacionales. Leer la Biblia es tener un encuentro con Dios. Dios me habla cuando yo leo. Dios me dice, como dice aquí: así será mi palabra. Te lo dice a ti y a mí: así será mi palabra para ti. Y ponle tu nombre ahí, que sale de mi boca para ti. Y a ti te digo: no volverá mi palabra vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y termino con esto: y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada, siendo prosperados en su palabra. Dios quiere prosperarnos. Lo dice aquí, lo dice la palabra. La palabra prosperar aparece más de 20 veces en la Biblia, hermanos amados, con el propósito de revelar el corazón de Dios para nosotros, la actitud de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dios quiere bendecirnos, hermanos. Y el primer reto que hay que cumplir es mantenernos como buenos lectores de su palabra. ¿Qué significa ser un lector? Un lector bueno de la palabra es un lector que tiene y maneja la lectura-comprensión. Es decir, leo y entiendo lo que leo. ¿Es que hay palabras que no comprendo? Puedes buscarlas en algún diccionario y enriquecerte de las mismas. Esta palabra que Dios trae para nosotros nos alimenta, nos ayuda. Cada mañana llévate una palabra, cada noche llévate una palabra. Medita en la Biblia todos los días, no la dejes pasar. El Señor te va a prosperar, así lo dice. Es una realidad y también es una promesa. No hoy, siempre, siempre. No mañana, siempre. Dios quiere prosperarte. Muy bien, hermanos, a manera de conclusión les puedo decir que en este mes de agosto, como todos los días del año, debemos meditar en la palabra del Señor. Hoy te lanzo un reto y un desafío en el nombre de Cristo. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que hagas? Recuerda el Salmo número 1. La Biblia dice que el varón que medita de día y de noche en la ley de Jehová será prosperado. Será prosperado. Y lo mismo dice Josué 1:8. Revísalo por favor en tu Biblia. Serás prosperado en todo lo que hagas, dice la palabra. Hoy te reto en el nombre de Jesús a que leas, que medites en la palabra de día y de noche, al acostarte y al levantarte, y entonces Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo.
Dios va a guardar a tu familia en este tiempo de inseguridad. Medita en el Salmo 91. El Señor es fiel a su promesa. Él no retarda sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras se van a cumplir. Y esta palabra es que serás prosperado en todo, dice el Señor. Su palabra no vuelve vacía. Seguramente al escuchar esta palabra, Dios te está bendiciendo y Dios te va a bendecir más. Escucha su voz, escucha su palabra, hazla tuya, compártela, porque no te puedes quedar con esta bendición. Compártela con tus hermanos, compártela con tu familia, por favor, en el nombre de Jesús. Hoy ministramos en su nombre. Hermanos amados, que Dios nos bendiga en este día. Amén.